Buenos días. Entre los pacientes susceptibles al encarnizamiento terapéutico tenemos una lista de pacientes que les vamos a mencionar a continuación. Los pacientes más susceptibles al encarnizamiento terapéutico son: encontramos a los pacientes crónicos con historias clínicas graves y historias clínicas reservadas. También encontramos a los pacientes neonatos con pocas semanas de gestación. Esto quiere decir que no cumplen su ciclo de gestación normal. Si su ciclo de gestación es de 9 meses en el caso del humano, no se cumpliría esta gestación normal, y en el caso de un perro no se cumpliría su gestación de 63 días, sino que esta gestación disminuiría. Esta disminución en la gestación traerá efectos adversos tanto para el animal como para el humano, pero obviamente se intentará con las terapias, con los diagnósticos, poder llevar a cabo algún tratamiento que prolongue la vida del paciente para que pueda vivir con total normalidad. También encontramos los pacientes en estado vegetativo. Son pacientes que no tienen de pronto voz y voto, pero este voz y voto se le da a la familia del paciente, quienes son los que deciden si se continúa con el tratamiento, si se para el tratamiento o si van hasta el final de las instancias con la enfermedad. También tenemos pacientes con pronósticos reservados. Este pronóstico reservado es cuando el paciente ingresa a unidad de cuidados intensivos. También tenemos pacientes que se encuentran con enfermedades de evolución lenta. Esto quiere decir que al paciente es un paciente antiguo, que se le han administrado medicamentos, que se le han hecho terapias, y aún así la enfermedad, la evolución de su enfermedad no presenta mejora. Tenemos pacientes terminales, entre ellos es un paciente antiguo, que se le han administrado medicamentos, que se le han hecho terapias, y aún así la enfermedad, la evolución de su enfermedad no presenta mejora. Tenemos pacientes terminales, entre ellos se encuentran los pacientes oncológicos y los pacientes enfermos de SIDA. También encontramos pacientes que necesitan respiración artificial. Esto quiere decir que necesitan o son dependientes de oxígeno. Y también encontramos pacientes que son dependientes de una nutrición artificial, ya sea vía parenteral o enteral. Todos estos pacientes son susceptibles al encarnecimiento terapéutico debido a que sea por voluntad propia del paciente cuando éste está consciente, en el caso de un humano, o en el caso de un animal cuando es inconsciente y deciden sus familiares. Lo que buscan es prolongar el tiempo de vida de este paciente y obviamente con mejorar su calidad de vida también. Cuando estamos tratando a alguno de los pacientes anteriormente mencionados, debemos recordar algunos aspectos, y es que tenemos que respetar el derecho del paciente o de sus familiares en caso de que el paciente no pueda comunicarse con el médico, de aceptar o de rechazar un tratamiento. El paciente o los familiares son quienes deciden si aceptan o no un tratamiento. También se debe recordar la voluntad del paciente inconsciente. Tanto médicos como familiares deben respetar la decisión del paciente. Esto quiere decir que si el paciente antes de su situación de inconsciencia dio a conocer su voluntad frente a su enfermedad, se debe respetar. También se debe recordar la comunicación y la información correcta al paciente, y cuando éste no pueda responder, a sus representantes legales. Esto quiere decir que la información siempre tiene que llegar primero al paciente si está consciente, y si éste no puede responder, a los representantes que éste nombre. También debemos recordar que no todos los tratamientos que prolongan la vida biológicamente resultan beneficiosos para el paciente. Esto quiere decir que a veces los tratamientos pueden resultar traumáticos y en vez de ayudar pueda que empeore la condición del paciente. Debemos recordar también que el beneficio del paciente es la prioridad con respecto a lo patológico. Esto quiere decir que si se le está realizando algún tratamiento a un paciente, pero resulta muy traumático para el paciente y este no aguanta, se debe parar
a voluntad del paciente y no por el proceso patológico que presenta. Se debe insistir en que siga tomando el tratamiento. El médico debe recordar que siempre tiene que cumplir con las exigencias éticas y legales que existen en el consentimiento médico informado. También debemos recordar que no debe iniciarse un tratamiento cuando no tenga sentido según los criterios médicos. También debemos recordar que deben aplicarse cuidados paliativos de calidad y por profesionales competentes a enfermos terminales que lo requieran. Muy importante en la elaboración de la historia clínica, la correcta y veraz redacción. En las variables a tener en cuenta en el encarnecimiento terapéutico encontramos 4: el médico, el paciente, la familia y la sociedad. El médico, forma de pensar y de ser del propio médico. ¿Cómo es con el paciente? ¿Qué le pregunta a su paciente? ¿Es receptivo? ¿Informa a su paciente acerca de su enfermedad? ¿Deja que su paciente tome sus propias decisiones? El paciente. La situación clínica y la personalidad del paciente son muy importantes. El paciente está triste, feliz, se siente muy perturbado por los tratamientos que le están haciendo, pregunta acerca de cómo va el avance de su enfermedad, más bien es callado o deja que sus familiares pregunten todo acerca de la enfermedad y él prefiere no opinar o toma sus propias decisiones frente a su enfermedad. La familia. En la familia encontramos la actitud en el entorno familiar. Existen familias que entienden fácilmente sobre la explicación de la enfermedad de su ser querido. Hacen preguntas sencillas pero sin entrar en detalles. ¿Cómo está mi familiar? ¿Cómo lo ha visto? ¿Mi familiar presenta mejoría? Aceptan la decisión del médico refiriéndole a él que lo que él diga está bien. También existen familias que preguntan mucho más allá que solo cómo está, cómo lo ve y cómo se siente. Preguntan hasta el menor detalle del diagnóstico, tratamiento y pronóstico. También existen familias que pueden actuar con agresividad frente a los médicos, frente a que no tienen un resultado óptimo o el resultado que ellos esperan para con su familiar. Suelen ser familias que siempre toman nota de quién atiende a su familiar, de qué proceso le hacen y si algo no les gusta siempre presentan una queja. También existen familias de muy pocas palabras, familias que no preguntan, que no se expresan, que simplemente son observadoras y nunca quieren sentarse, nunca quieren tomar nada, simplemente van, visitan a su familiar y observan. Y si algo no les gusta, pues simplemente presentan una queja. También existen familias que entienden poco o nada, pero tampoco preguntan. No preguntan cómo está su familiar, qué mejorías ve el personal médico y el lenguaje médico poco lo entienden. Suelen ser familias que a pesar de que el avance de la enfermedad de su ser querido es lenta, son muy agradecidos con el personal médico. La sociedad. Estamos en una sociedad donde las opiniones están divididas. Hay personas que apoyan la eutanasia para enfermos terminales y hay personas que están en total desacuerdo con esta aprobación. Existen personas que entienden a los enfermos terminales y son quienes aprueban la eutanasia por voluntad propia. Son quienes dicen que el paciente es quien tiene voz y voto y es quien puede decidir. Y hay personas que por el contrario piensan que es atentar contra la vida, pues es un pecado.